Hola amigos y bienvenidos de nuevo al blog Héroes de Guerra. En esta ocasión os quisiera comentar algo bueno, que quizás ya sepáis, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué sentido? Quizás muchos de vosotros no sepáis que muchos historiadores consideran que la Segunda Guerra Mundial no es una nueva guerra mundial, sino que es la continuación de la Primera Guerra Mundial. Es decir, el conflicto que fue conocido por los historiadores como la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, tuvo una continuación, que en este caso sería la Segunda Guerra Mundial. Desde mi punto de vista, como divulgador, considero que este punto de vista, compartido por los historiadores en multitud de obras, es correcto. Correcto en el sentido de que para poder entender la Segunda Guerra Mundial hay que entender la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto hay que estudiarla, estudiar sus causas y sobre todo sus consecuencias. No voy a entrar en detalles sobre qué fue la Primera Guerra Mundial, por qué tuvo lugar, porque eso ya lo trataremos en otra entrada del videoblog. En este caso vamos a hablar de qué ocurre cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán siente que ha sido traicionado por los políticos, porque a pesar de que el ejército alemán estaba completamente exhausto y que ya pues prácticamente apenas tenían suministros, el ejército alemán no estaba aún derrotado. Es decir, cuando acaba la Primera Guerra Mundial con el armisticio del 11 de noviembre de 1918, el ejército alemán no está derrotado. Es cierto que ha sufrido una serie de continuas derrotas y que la última ofensiva de invierno no fue lo esperado por parte del Estado Mayor alemán y del propio Kaiser. Esto hizo que el Estado Mayor se planteara si continuar la guerra o no. Pero como digo, a pesar de que, bueno, obviamente los imperios centrales, es decir, el imperio alemán y el imperio austrohúngaro, ya estaban completamente exhaustos, sobre todo con la entrada de Estados Unidos en la guerra. Vuelvo a repetir, porque esto es muy muy importante, el ejército alemán no estaba totalmente derrotado. Es decir, no como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, ¿no? Que Berlín fue arrasado, las tropas soviéticas entraron en Alemania y bueno, arrasaron con todo lo que encontraron a su paso, ¿no? Lo mismo podrían haberlo hecho los aliados, porque hay que recordar que los aliados llegaron hasta el Rin. Podrían haber continuado, y de hecho, bueno, ya sabéis que parte de las tropas aliadas entraron en Alemania, por lo cual fue una derrota total. En la Primera Guerra Mundial el ejército, como vuelvo a repetir, que es un dato muy importante, el ejército alemán no estaba derrotado. Entonces imaginaos los soldados en las trincheras y que en ese momento pues llega el armisticio, ¿no? Entonces los soldados alemanes estuvieron disparando hasta las 12 de la mañana, quiero recordar. Momento en el que acaba la Primera Guerra Mundial. Y entonces los soldados se levantan de las trincheras y se marchan a casa con sus armas, ¿no? Entonces esto es llamado por los historiadores y por aquellos contemporáneos que vivieron esta época como la puñalada por la espalda. Como el ejército alemán se vio traicionado, ¿no? Por los políticos. Aparte de ese sentimiento, de haber sido traicionados por la propia política del país, los políticos, los banqueros, en fin, etcétera, los países aliados, los vencedores, la Entente Cordiale, hay que recordar que Rusia cae en 1917, se retira de la Primera Guerra Mundial a causa de la Revolución Rusa, que ya hablaremos de ella en otra entrada de videoblog. Quieren hacer pagar a Alemania por todo lo que ha pasado, es decir, por la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que el Imperio Austrohúngaro se ha disuelto antes de que Alemania pues pudiera decir nada. Entonces el Imperio Austrohúngaro dice: yo me quito de en medio, no quiero saber nada. Los turcos, rumanos, húngaros, etcétera, pues más o menos que hacen también mutis por el foro, ¿no? Entonces los aliados tienen que culpar a alguien, tienen que señalar con el dedo y decirle: oye, tú me vas a pagar las indemnizaciones de guerra, tú vas a ser responsable de todo lo que ha pasado. Entonces solo queda Alemania.
¿Fue Alemania completamente responsable del inicio y desarrollo de la Primera Guerra Mundial? Indudablemente no. ¿Por qué? Como estos otro asunto, ¿no?, que trataremos también en otra entrada del videoblog, ¿no? Pero entonces Alemania queda como el único país beligerante de las potencias centrales que tiene que asumir dicha responsabilidad. Entonces, aquí muy cerquita de nuestra casa, porque para aquellos que no sepáis, vivo en Versalles. En el Palacio de Versalles se reunieron las potencias aliadas para firmar los acuerdos de paz, aquel que pasaría a la historia como el Tratado de Versalles. No fue un pacto condicionado. Todos los estados no se sentaron en la mesa para negociar estas condiciones, sino que simplemente Alemania se vio forzada a firmar una serie de condiciones, ¿no? Estamos hablando de 1919. Pensad que Alemania terminó de pagar las deudas de la Primera Guerra Mundial hace, pues quiero recordar, 5 o 6 años. O sea, es decir, han estado pagando la deuda contraída en la Primera Guerra Mundial casi 100 años. Es que cuando Alemania firmó ese tratado de paz, era algo que los propios alemanes pues no pudieron entender, ¿no? Cómo los vencedores no tuvieron clemencia con los vencidos. Aparte de unos pagos, de unas indemnizaciones de guerra brutales, abismales, Alemania perdió parte de su territorio que había arrebatado a Francia en la guerra franco-prusiana. Este fue un factor muy importante porque Francia quería esa revancha, ¿no? Porque hay que recordar que Francia es completamente humillada por Alemania en las guerras franco-prusianas, ¿no? Y pierde Alsacia y Lorena. Entonces lo primero que hace Francia es solicitar esas indemnizaciones de guerra, ¿no? Y recuperar ese territorio, ¿no? Era muy habitual escuchar al primer ministro francés, ¿no?, Jacques Clemenceau, aquel que era conocido como el León, ¿no?, golpeando la mesa fuertemente en Versalles diciendo ¡Alemania pagará! ¡Alemania pagará! Entonces, pues bueno, ese fue el grito que se escuchó, ¿no?, en Versalles. Las condiciones fueron impuestas directamente a Alemania sin posibilidad de negociación. Es cierto que los norteamericanos pues hicieron meter un poco de paz y tranquilidad y tal. Los británicos básicamente se lavaron las manos, que eso se les da muy bien, y bueno, dividieron los países más o menos como pudieron a su gusto y tal. Lo hicieron tan mal que esos problemas incluso hoy los tenemos presentes, ¿no? Hace no mucho, pues, de toda esta repartición de territorios, pues bueno, llegaría la triste y lúgubre, ¿no?, guerra de los Balcanes. Luego todos los problemas que hay en Oriente Medio, con Israel, Palestina. Todo esto es herencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Se podría haber hecho mejor? Indudablemente que sí, pero desafortunadamente pues no fue así, ¿no? El presidente Wilson, el presidente norteamericano, quiso ser la voz de la conciencia, la voz que dijera, bueno chicos, os estáis pasando. Esto es la antesala de una nueva guerra. Pero Francia no lo supo ver así y bueno, como ya sabéis, después, desafortunadamente, habría una segunda guerra mundial, por esa puñalada en la espalda que hemos hablado, y principalmente por el Tratado de Versalles de 1919 impuestos a Alemania. Alemania se sucumbiría en una crisis económica global, pues, prácticamente pues lamentable, ¿no? Era como, imaginaos que vais a comprar el pan, ¿no?, y vas con una carretilla llena de fajos de billetes porque un día una barra de pan podía valer 20 millones de marcos o al día siguiente 30 millones de marcos, ¿no? Entonces prácticamente que los billetes no se convierten en papel para tirar, ¿no? Y bueno, todo esto también conllevó pues una gran cantidad de paro, a cómo el espíritu nacional alemán pues se veía completamente pisoteado y arrastrado, y bueno, alguien tenía que ser el portavoz de esa Alemania descontenta, ¿no? Y fue desafortunadamente Adolf Hitler, pero como he dicho en otras ocasiones,
si Adolf Hitler no hubiera existido, hubiera habido otro Adolf Hitler, que habría hecho exactamente lo mismo, ¿no? Habría declarado también la guerra, de nuevo la guerra a Francia, habría luchado contra la Unión Soviética, etcétera. Porque bueno, el periodo entre guerras que hay en Alemania, lleno de revoluciones, crisis políticas, etcétera, pues da para mucho que hablar. Y bueno, espero que os haya gustado esta pequeña charla, ¿no?, sobre el Tratado de Versalles y el por qué la Primera y la Segunda Guerra Mundial son realmente una única guerra, separados con un periodo muy interesante llamado el periodo entre guerras, que desafortunadamente pues poco o nada se ha hablado de él, ¿no? Obviamente hablaremos aquí en vuestro blog de Héroes de Guerra. Un saludo, adiós.